Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo y dando gracias como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad nuevamente de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Y como he dicho, y extraer las verdades eternas que hay aquí para nosotros. Venimos cogiendo pasajes del libro de los Hechos y vemos la obra del Espíritu Santo extraordinaria con estos hombres, con los apóstoles. Por algo dijo Cristo en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría, pero cuando Él se vaya enviará al Consolador, y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que va a convencer al mundo, a toda persona. Nosotros no convencemos a nadie. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que yo digo, ¿cómo es que si no tenemos el Espíritu Santo, cómo es que estamos como... Hay gente que cree y va y no sé cómo se hace, pero si no es el Espíritu Santo no hacemos nada. Por algo dijo Cristo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto, porque si se van ustedes no harán nada. Y hemos visto cómo el Señor ha utilizado cosas y cómo los respaldaba también, con señales y prodigios para autenticar la palabra, que era el propósito de esos milagros. Y el Señor les ayudaba y la obra era extraordinaria. Y era gente que dejaba con la boca cerrada a los opositores, a aquellos que no tenían nada que ver con Jesucristo, que no le han creído ni nada. Más bien es blasfemias y acusándolo que por el poder de Belcebú o el príncipe de los demonios expulsa demonios y que todo esto. Horrible y terrible todas estas blasfemias, atribuyéndole al demonio la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo aquí con estos hombres. Es lo que yo pienso a veces, pero ¿por qué no suceden estas cosas hoy? Y que tenemos más ventajas, tenemos la palabra, hemos escuchado todo, ya ni vivimos por fe, porque todo lo conocemos, vivimos de la realidad, y sin embargo, Dios no se manifiesta así en estos tiempos con alguno que dijera, con ustedes vamos a hacer una obra extraordinaria, porque aquí la obra era tremenda. Bien, hace 8 días estuvimos en Hechos capítulo 3, los versículos 22 y 23 y sacamos 2 videos de ahí. Importantísimo lo que habla ahí. Dios le levantaría un profeta como Moisés, que lo puedan ver, oír, palpar y escuchar y todo. Que se le puedan acercar. No como antes, que no podían acercarse, y el que ve el rostro de Dios no vive, y cuando apareció un ángel era el temor de morir, y bueno, era así, y Dios quitó todas esas cosas. Les voy a levantar uno, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará. Y quien no le escuche, yo le pediré cuentas, y estamos hablando de Cristo, el Señor. Tremendo es entender eso, para que no estemos cuestionando muchos versículos que dicen, no, esto no es así ni nada, pero si lo dijo aquel que es el profeta, prestémosle atención, porque Dios le pedirá cuentas algún día. Pero oremos y empezamos con el capítulo 4 del libro de los Hechos. Padre amado, en el nombre de Cristo, el Señor, aquel nombre que es sobre todo nombre, y sobre quien se doblará, delante de quien se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchas gracias, Señor, porque Él es nuestro Salvador. Es aquel al que servimos, el más grande y el único nombre, el único mediador, el único camino, la única verdad, la única vida, Señor. El único abogado que tenemos. Le damos las gracias, Señor, y pedimos una bendición especial en este día al estudiar su palabra. Y que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en mí, Él sea el maestro, que me
enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores, por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Pasemos al capítulo 4 del libro de los Hechos, porque estamos escogiendo las partes claves. Y de esto ya he hablado en otras ocasiones, pero ahora que lo estamos cogiendo el libro de los Hechos y vamos a ver hasta dónde llegamos, es importante. Yo pienso en lo que decía Pedro, no me cansaré de repetir las mismas cosas que ustedes saben. Y Pablo hablaba de lo mismo, martillando en lo mismo, hasta que quede bien marcado esto en nuestra mente y corazón. En Hechos capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, hablándoles al pueblo. Están haciendo la obra. No es una persecución por otra cosa, sino por predicar el nombre de Jesucristo, predicando el Evangelio a toda criatura que les mandó Jesucristo. Y estaban hablando. Y llegaron los saduceos, los que no creen en la resurrección, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y esto fue lo que mandó a predicar Jesucristo, la resurrección. Porque en ese tiempo no era tan sencillo hablar de la resurrección como hoy, que toda la gente conoce que Jesucristo resucitó. El problema es que no todos conocen cuál es el propósito de la resurrección, y es la justificación del pecador por medio de la fe en Jesucristo. Según Romanos 4:25, murió por nuestras transgresiones, hablando de Cristo, y resucitó para nuestra justificación. ¿Cuánto y hasta dónde tuvo que llegar? Y hoy la gente tratando de justificarse delante de Dios con el cuento que no le hago mal a nadie por buenas obras, y nadie está haciendo buenas obras. Y si hicieran buenas obras y hacen una mala, esa borraría todo. Lo que habla por allá en Ezequiel 18:24, más o menos. Entonces, ¿de qué sirve el sacrificio de Cristo si hoy no están tomando en cuenta eso, sino ahora la salvación de muchos está dependiendo de lo que ellos hacen o dejan de hacer? No de lo que Cristo hizo y dijo. Que eso es lo importante. Aquí no interesa lo que yo hago o dejo de hacer. La clave es lo que hizo Cristo y dijo en la palabra también. Así que llegan estos religiosos acá, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Yo digo, como estamos nosotros, difícilmente es que hayan persecuciones como estos los tuvieron, que los metieron en la cárcel y todo eso. Porque no estamos hablando al pueblo, hablamos aquí en secreto, esto sale y no sé dónde va, predico en el templo, consigo personas y familias para estar compartiendo la palabra, tenemos grupos, pero no somos los que nos enfrentamos a un pueblo y hablamos lo que es. Dice el versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Cárcel. Y hasta aquí todavía no se les llama cristianos. Y vea cuántas cosas han pasado. En el capítulo 2 dice que como 3,000 se bautizaron y comenzó la iglesia con eso. Con 3,000. Y aquí el Espíritu Santo va a hacer una obra extraordinaria. ¿Qué es lo que hace Pedro y Juan aquí? ¿Habla? Es lo que nos dice, habla y no calle, le dijo el Señor que se le apareció en visión a Pablo en el capítulo 18 del libro de los Hechos, versículo 9. No temas, Pablo. Habla y no calles. Esa es la parte nuestra. Y por algo nos dio este don maravilloso del habla. No está mandando a hablar a los que un mudo, usted tiene que hablar y hacer la obra como sea. No, nos tiene equipaditos para que hagamos la obra. Pero hemos cerrado la boca y hemos cerrado el reino de los cielos también con eso. Y cada vez que cerramos la boca y no le hablamos a la gente, estamos ayudándole al diablo. Nada más ni nada menos.
Ahora están presos. En el versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 hombres los que oyeron, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Romanos 10:17. Entonces, mire los propósitos que Dios tiene con una enfermedad. Para nosotros puede ser una tragedia, una locura, una enfermedad. Pero Dios, ¿cómo fue glorificado con esa enfermedad de un paralítico que estaba ahí? Son enfermedades para la gloria de Dios, y nosotros la podemos convertir en una enfermedad para la gloria de Dios o blasfemar el nombre de Dios, de acuerdo a cómo enfrentemos una situación difícil. Pero se reunió el pueblo para ver el milagro que hicieron Juan y Pedro cuando bajaban al templo en el capítulo 3. Y todo el pueblo lo vio. Y muchos de los que oyeron, es lo que dice acá, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y está hablando de varones. ¿Cuántas mujeres, cuántos jóvenes? Son familia. No solamente los varones son los noveleros que salimos a ver qué es lo que pasa, las mujeres también. Entonces, para mí, mucho más de 5,000 hubieron acá. ¿Cómo Dios puede utilizar una enfermedad para la gloria de Dios? Por algo pienso en lo que dijo en el capítulo 11 de Juan, cuando le dijeron, Lázaro, tu amigo, está enfermo. Y él se fue 2 días más para Judea, por allá. Después, cuando regresó y todo, dijo, Lázaro ya ha muerto. Él dijo, duerme, pero vamos a despertarlo. Pero él les dijo, ha muerto. ¿Cuál era el propósito de demorarse y esperar un poco más con esta enfermedad? Él dijo, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Así que fue, y él dijo, me alegra por ustedes los discípulos, porque el propósito era discipularlos a ellos. Tal vez diría, porque levantar a un enfermo es muy fácil, pero ahora van a ver algo extraordinario, cosas más grandes tiene Dios preparado. Verán resucitar a un muerto, lo verán salir de la tumba ustedes. No sé qué les diría, pero yo me imagino que les diría. Este era el propósito, esperar un poco más hasta que muriera para que vieran cosas extraordinarias. Y la gente que estuvo ahí diría, bueno, ha sanado enfermos, mucho. Pero al ver que resucitó a Lázaro, entonces muchos de los que fueron allá a consolar a Marta y a María creyeron y se fueron y hablaron lo que habían visto, cosas extraordinarias. Por ahí en el capítulo 12 de Juan decían los líderes religiosos, ya ves que nada sacamos. El mundo se va tras ellos. Y empezó la gente a creer no solamente por Jesús, sino por Lázaro, que también estaba ahí. Entonces procuraron matar a Jesús y a Lázaro también. Pero seguir aumentando los creyentes y creyentes por la enfermedad de Lázaro, por la muerte de él. Y ojalá uno pueda glorificar a Dios en salud, en enfermedad y en muerte. Que digan, este hombre tuvo una integridad terrible, fue él mismo, en las buenas, en las malas y cuando murió. Preparémonos para llegar a un punto así de glorificar a Dios con todo, pero con esta enfermedad Dios fue glorificado, muchas personas creyeron y todo. Entonces, no siempre es una tragedia ni una desgracia, una enfermedad, un impedimento como el que tenía este hombre que no había caminado. Y era un hombre de unos 40 años, va a decir por acá. Y ahora los están persiguiendo por una sanidad tremenda que hizo el Señor acá. Pero bien, como 5,000 creyeron. Digo, si nosotros soltáramos la lengua y habláramos de Jesucristo, por lo menos un 5% de todo lo que hablamos en el día, lo habláramos de Jesucristo a alguna persona por ahí.
hemos hablado a la gente y todo. En enero se bautizaron 6 que le creyeron a Jesucristo y hay otros candidatos también, porque se les está hablando la palabra de Dios y todo, y esperemos que el número de creyentes siga creciendo. Y yo tengo más propósitos en llenar el cielo que llenar un templo, porque no sabemos ahí. Arriba es donde se sabe, estos eran verdaderos. En el versículo 5 dice: aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? ¿En qué nombre o con qué autoridad están haciendo esto? Es por la autoridad de Jesucristo, como ellos lo van a explicar. Pero algo de esto en Mateo 21, del 23 al 27, le dijeron a Jesús, cuando él entró al templo y empezó a voltear mesas y a abrir jaulas y que salgan los animales y todo, hacer limpieza. También le preguntaron lo mismo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y él les dijo: yo les voy a hacer también una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo, era de Dios o de los hombres? Y conferenciaban entre sí diciendo: si decimos de Dios, él dirá: ¿y por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, nos apedrearán, porque a Juan lo tienen por profeta. Entonces le dijeron: no sabemos. Y él dijo: yo tampoco les voy a decir con qué autoridad estoy haciendo estas cosas. Pero se van repitiendo las mismas cosas con los discípulos. Muy bien. Entonces le dijeron: ¿en qué nombre o con qué potestad habéis hecho esto? El versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Este es un hombre, o eran hombres controlados completamente por el Espíritu Santo. No era cualquier cosa, eran hombres, aquí dice Pedro, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo está controlando y es el que está hablando. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Hoy se nos interroga, dice, acerca de un beneficio que hemos hecho. No es un perjuicio, es un beneficio, es prácticamente solucionar un problema a una familia, a una persona, lo que sea, una carga social. Eso fue lo que hicimos. El versículo 10 dijo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, porque esto es tener un don de sanidad. Dios es el que cura. Esto es tener un don de sanidad. Está en vuestra presencia sano, por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes mataron, y Dios lo ha resucitado. En toda ocasión iban hablando de la resurrección, hablando del Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Todo lo aprovechaban ellos. Aquí no es que están asustados, están corriendo alguna cosa. No, aquí no pasa nada. Yo pienso que estos hombres, después que vieron a Jesucristo desfigurado y muerto, y lo vieron nuevamente resucitado, y después, por si acaso faltaba algo, lo vieron ascender. Y vieron como una nube, él se elevó y una nube lo ocultó de sus ojos y todo. Dice: ya lo hemos visto todo, ya podemos morir tranquilos. Ya esta gente no le temía la muerte ni nada, ya lo vieron todo. Así que cualquier amenaza para ellos no le prestaban mucha atención. Dice el versículo 11:
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No era sencillo, pero para ellos dirían, pero es un hombre que está muerto, como le decían a Pablo más adelante. Aquí toda la cuestión de los judíos es por un tal Jesús que murió. Y Pablo afirma que está vivo. Eso es todo. Pero así hablaban. Y aquí también, no lo han visto después de muerto. A él no lo vieron. Lo vieron los discípulos, pero estos gobernantes, estos líderes, no lo vieron a él. Como he dicho, peor cuando los sacerdotes y los líderes dieron mucho dinero a los soldados que custodiaban la tumba para que dijeran, vinieron los discípulos y hurtaron la tumba y se lo llevaron. No resucitó, sino que se lo llevaron. Era bien complicado acá. Y ahora decir, y en ningún otro hay salvación, sino en ese que ustedes mataron. Fue sepultado, pero Dios lo levantó de los muertos y está vivo y está puesto ahí para la justificación de cualquiera que cree en Jesucristo. No era fácil la cosa, ya que ellos habían visto y eran también parte de los autores intelectuales de la muerte de Jesucristo. Y decir o pensar, ahora es el único medio de salvación que tenemos. Es Cristo, ese es el único camino por donde hay que caminar. Es la única verdad que hay que creer y es la única vida. Como dijo Juan, primera de Juan capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, está muerto, es un cadáver. Así que Cristo es todo. Entonces el mensaje de Pedro es tremendo, así que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. El versículo 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Para que estos oponentes se maravillen de lo que están haciendo, es porque Dios está haciendo una obra extraordinaria con ellos. Esta es la obra del Espíritu Santo, convenciendo aquí como a 5,000 varones y quién sabe cuántas mujeres. Y diría, ustedes hablen, que yo me encargo del resto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo y por algo digo yo, a Él lo necesitamos. Y tenemos que saber dónde y cuándo lo recibimos, porque esta es la clave de la salvación, dijo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 9. Porque nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si es que mora. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿de quién es? Porque en Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y Pablo decía, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, sino del otro. Hay dos padres espirituales, Satanás y Jesucristo aquí. Y el que no es de Jesucristo es del otro. Y la mayoría son del otro, pero se creen hijos de Dios. Porque hoy no, uno le pregunta, ¿usted es un hijo de Dios? Claro, todos son hijos de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. De todos modos, aquí estos que pudieron ser hijos del diablo, los que se opusieron a Jesucristo y nunca, Él mismo les dijo en Mateo capítulo 23, versículo 33, raza de víboras,
¿cómo escaparán del fuego eterno? O sea que dice, estos ya van al infierno, pero ¿cómo van a escapar? Todos estos son los del pecado imperdonable que habla también el Señor Jesucristo cuando le atribuyeron al diablo la obra del Espíritu Santo. Dijo, esto es imperdonable. Ya partiendo de ahí, esta gente está muy mal parada delante de Dios y nunca lo reconocieron como el Salvador. Cuando habla en el capítulo 21 de Mateo acerca del arrepentimiento del padre que tenía 2 hijos y a uno le dijo, voy a trabajar a mi viña, dijo, ya, yo voy, pero no fue. El otro dijo, no voy, y fue. Y él les decía, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y ahí le respondieron. Y ahí aprovecha para decirles, los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de los cielos, a los escribas y fariseos ahí. Van adelante de ustedes. Y ustedes, viendo, nunca se arrepintieron y echaron por tierra todos los designios de Dios que tenía en cuanto a ustedes. Despreciaron todo. Entonces, aquí dicen, y conocían que habían estado con Jesús, se maravillaron, decían, es que hablan como Jesús. Son idénticos, es que lo imitan. Y se huele que estos tienen una relación con Jesucristo, pero tremenda. Que un enemigo que lo anda buscando a uno, que ya lo metieron en la cárcel, lo sacaron y les van a prohibir y cosas, se maravillen y diga, y reconocían que andaban con Jesús, que habían estado con Jesús. El versículo 14, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Este era el respaldo que Dios les daba a ellos. Ustedes hablen, nosotros nos encargamos de señales, prodigios y todo lo demás. Resucitando muertos, expulsando demonios. Todo eso va a ser el poder de Dios ayudándoles, confirmando la palabra que ellos hablaban. Así que no podían decir nada y dejaban a los enemigos con la boca cerrada. Era otro tiempo. No hay forma de echarles mano, no sabemos. Igual que con Jesucristo. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿O quién me acusa de algo raro por acá? Ninguno. Igual a ellos. Sin embargo, entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Esto Jerusalén supo lo que estos hombres hicieron, aunque Pedro dice, no piense que por nosotros o por nuestros méritos o alguna cosa este hombre fue salvo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Él es el que está salvando y respaldando la palabra que nosotros hablamos aquí. Tremendo. Entonces, todo esto es obra del Espíritu Santo. Si ellos salen sin el Espíritu Santo a enfrentarse a esta cúpula religiosa, olvídese, ¿dónde iría a parar? Igual nosotros. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos y notorio a todos los moradores de Jerusalén. Y no lo podemos negar. Dejemos aquí y seguiremos viendo la obra del Espíritu Santo. Se nos fue el tiempo, pero esto, yo no sé si en estos tiempos podamos ver algo así, que el Espíritu Santo obre extraordinariamente en cualquier creyente verdadero. Nos despedimos. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Sión. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre. En mi caso, Colombia.
Pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: Amén. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu